arrepientan, haya convicción de pecado. Hay otros pecados que podemos atacar, que podemos decirles, hey, tú tienes, no, perdón, tienes, robaste, no lo sé, no lo sé. Pero cuando nosotros nos enfocamos en el pecado de la homosexualidad, se sienten ofendidos. Dame un momento. Porque tú dices, es que la palabra en el libro de Hebreos nos enseña que la palabra es cortante, y más para aquel que es esclavo del pecado. Amén. Lo que te estoy diciendo es que como tal vez así predicó nuestro amado Señor Jesucristo, mirando a los ojos y el corazón del pecador, nosotros también podemos hacerlo. ¿Sabes cuál es una cosa muy importante que depende de la predicación? Y esto es el enfoque que quiero dar. La dependencia del Espíritu Santo. Hermano, si nosotros somos dependientes del Espíritu Santo, el Espíritu Santo conoce el alma de todo ser viviente y conoce el alma y el corazón de aquellos que vamos a predicarles. Es por eso algo de suma importancia y vital que en este ministerio nos desarrollemos con la dependencia del Espíritu Santo. Es uno de los más importantes. No solo cuando estemos allá predicando, sino desde ahora. Cada mañana, cuando te levantas. ¿Sabes por qué, hermano? Fue algo primordial para la iglesia de los primeros tiempos. Algo primordial. No fue algo opcional. El Espíritu Santo los guiaba donde tenían que predicar. Incluso a Pablo le diría, ve para allá, pero no vayas para acá. El valor central es depender del Espíritu Santo. No sé si se me está entendiendo. En Lucas 12:12, Jesús enseña que el Espíritu Santo en esa misma hora nos hará hablar lo que tenemos que hablar. En este contexto, que fue Esteban el primer mártir, Jesús le decía a sus discípulos que no temieran si se presentaban ante autoridades, cuando los detuvieran, que el Espíritu Santo les iba a dar de qué hablar en esa misma hora. Y lo vemos más adelante en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Esteban es el primer mártir y habla con denuedo la palabra del Espíritu, la palabra a los líderes religiosos en el libro de Hechos capítulo 6, versículo 10. Lo vemos en el libro de los Hechos 6:10. No podrán resistir a la sabiduría con que el Espíritu hablaba. No podían resistir, hermanos. Ahora, hermanos, dice Moisés, y lo decía Moisés, si tu presencia y si tu Espíritu no va conmigo, yo no iré. Si nosotros nos presentamos en la marcha LGBT sin el Espíritu Santo de Dios, solos, fácilmente seríamos vencidos. Hermanos, muchos de nosotros somos atacados constantemente por el enemigo. Dice la palabra de Dios que está como león rugiente esperando y viendo a quién va a devorar. Pero aún ni su ejército puede contra la sabiduría del Espíritu. No puede. La sabiduría y el Espíritu con que hablamos cuando dependemos de Dios. Cuando dependemos de Dios. Hermano, ¿de verdad tú dependes de Dios? ¿O dependemos de lo que nosotros mismos? Dice la palabra de Dios, el que se jacte en la primera epístola de Corintios, jactes en el Señor. ¿De qué nos jactamos? Si dependemos totalmente del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da de hablar en ese mismo tiempo, en esa misma hora, mientras oramos por ellos. Espíritu Santo, dime de qué hablar.
Esa fue la dependencia de nuestro amado Señor Jesucristo cuando les hablaba a las personas. No les decía palabras monótonas, palabras que seguimos utilizando de hoy en día. Él les hablaba directamente al corazón. Oramos para que el Espíritu Santo nos dé palabras para ese día, para que podamos hablar. Oramos para que sean abiertos sus corazones de las personas y miremos con compasión como Jesús lo solía mirar. Solía mirar a todas las personas con tanta compasión, hermanos. La hermana Mari Cetina nos leyó una porción de Sofonías. Y cuando ella leía, había una porción donde dice, y no escucharon ni la reprensión. Y la hermana Cetina se quebrantaba en su voz mientras leía. Es lo único que necesitamos. La palabra en Hebreos nos enseña que la palabra de Dios es cortante. Puede ser doloroso, pero es lo único que necesitamos. Hermano, cuando la luz choca con las tinieblas, cuando nosotros hablamos verdad y hablamos luz, algo sucede. Algo va a suceder. Depender de Él es mucho más importante que cualquier éxito en este mundo. La dependencia del Espíritu Santo, hermano, en su totalidad. No hay nada más impactante que las palabras inspiradas de Dios que están en la Biblia y que te ayudan y que Él nos ayudará a recordarlas. No podemos ayudar a nadie sin el Espíritu Santo. No podemos ayudar a nadie sin el Espíritu Santo, hermano. ¿Eres dependiente del Espíritu? ¿O no somos dependientes del Espíritu? Fíjate, te voy a enseñar algo. Fíjate cómo fue Pablo. ¿Sí se ve mi pantalla, hermanos? Sí, Lunita. Sí se ve. Okay. Ay, Dios. ¿Yo dónde estoy? Espérenme, porque si no... Quiero hablarles de algo muy hermoso que estaba leyendo hoy. Ay, no. Bueno, sí se ve, ¿verdad? Y sí me escuchan, porque yo no los voy a ver. Amados hermanos, esta es en la primera epístola a los Corintios. Lunita, se ve Lunitec. Oh my God, esto no lo vean. Esto es mío. Ay, espérenme tantito. ¿No se ve aquí? Ay, esto es muy difícil. Ay, esto es muy difícil. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde están ustedes? Porque yo me perdí con ustedes. Aquí están ustedes. ¿Ahora sí se ve? Ay, no, se ve en mi teléfono. No, todavía no. Déjenme detener otra vez. Y voy a compartir otra vez, porque si no... Ventana, toda la pantalla, ok. Listo, creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ah, ok, perfecto. No quise que leyeran las Sagradas Escrituras porque esta es en la Nueva Traducción Viviente. O sea, que la buscaran ustedes. Fíjate lo que dice Pablo. Y es algo hermoso. En primera epístola a Corinto, capítulo 2, versículo 4. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Ay, no. Dice, lo hice así para que ustedes no confiaran en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Hermano, ¿de qué nos jactamos? ¿De nuestra propia sabiduría o de nuestra propia inteligencia? ¿O de que, Señor, hemos estado ayunando para que tú nos ayudes? Es que si yo predico,
como yo tengo la unción de Dios, es por medio de mí que las personas se convierten, y es que es mi forma de hablar, y es que es mi forma de expresarme, y es que es mi forma, y es que yo los convenzo, y yo predico de esta manera, y es que yo me preparé todo un mes. No, no nos jactemos en eso. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Y hay una porción en la palabra donde nos dice que el Espíritu Santo convence de todo pecado. Nosotros no vamos a ir a convencer a aquellos que prediquemos en ese día. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermano. Ay, yo. Es la locura de la predicación. Hazlo con firmeza, con pasión. Si tú, hermanos, si nosotros decimos, es que Cristo murió en la cruz del Calvario y queremos que todos escuchen y que todos se convenzan, no es con discursos persuasivos. En el versículo 13, les decimos estas cosas sin emplear palabras que proviendan de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de sabiduría humana. Y es algo hermoso. No, ¿sabes lo nuevo que necesitamos? Es leer la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo nos va a recordar lo que hemos estado leyendo durante todo esto. Y le hemos de decir, hey, habla con tu propio testimonio. Hemos estado viendo qué es el pecado, qué es el pecador, qué es la salvación. Pero queremos que dependas del Espíritu Santo en su totalidad. Le decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de sabiduría humana. No utilicemos nuestra propia inteligencia, nuestra propia sabiduría. Hay algo muy interesante aquí. Con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar verdades espirituales. Bueno, esto ya le habla a hermanos maduros en la fe. Pero Pablo, cuando fue a Corinto, no fue con esa palabra. Un capítulo atrás nos dice que fue solamente predicando a Cristo, solamente, para que no se perdiera el valor de la predicación de Cristo en un capítulo atrás, en el versículo 1, en el capítulo 1, perdón. Hermanos, esa es la dependencia, o esto quiero que lo subrayes. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos, y que cuando vayas allá, seamos sencillos. No necesitamos más para predicar. El Espíritu Santo conoce a aquel a quien tú le vas a ir a predicar. Habla con firmeza, no calles, pero que cuando tú prediques, es que hay algo en esta hermana que predica, es el Espíritu Santo. Es que no soy yo, es el Espíritu Santo que habla a través de mi boca. ¿Sabes de qué se jactaba el apóstol Pablo? Lo dice aquí en Corinto también. Hermano, se jactaba de la persecución, de las cárceles, de los azotes. No se jactaba de su gran sabiduría y lo que pudiera haber obtenido, todo lo dio por basura. ¿Sabes? Porque yo te hablé al principio, ¿sabes qué significa seguir a Jesús? Porque te voy a decir algo hermoso. Estamos viviendo en tiempos de Daniel. Hermano, estamos viviendo tiempos como Daniel, que estaba en Babilonia. ¿Sabes qué significa Babilonia? Confusión. Esos tiempos estamos viviendo ahorita. Y se levantó una ley en los tiempos de Daniel donde él no podía durar 30 días. Y se levantó una ley donde sus amigos, sus 3 amigos, no podían adorar nada más que al dios de Babilonia, a la esfinge. Y ellos dijeron, no, no me importa. La ley
que se ha levantado. Lo vemos en Daniel capítulo 6, versículo 10. No quiero ir a los versículos porque tenemos poco tiempo. Por eso. Daniel 6, 10. Hermanos, ¿alguien sabe de la ley de Cosic? Aquí, ¿alguien sabe qué significa la ley de Cosic? Si quieren pueden levantar la mano. Nadie sabe qué significa la ley de Cosic. Ok. Creo que eso sí. Bueno, esto lo vimos la marcha pasada. Y quiero ser sincera con ustedes. La ley de Cosic significa que a todo aquel que haga terapias de conversión se le impondrá una pena de 6 a 8 años de prisión. O multas, dependiendo de la UMA. Pero aún así, vamos a ir a predicar. Hermano, no quiero espantarte, ¿verdad? Vamos con poder del Espíritu Santo. Vamos con valentía. Pero, ¿sabes qué es lo que hace el Espíritu Santo? Es la dependencia del Espíritu Santo que nos enseña a hablar con denuedo. Es la dependencia del Espíritu Santo que no tenemos miedo. Pero tenemos que depender más de Él. Señor, ¿sabes? Él es el maestro de maestros. Él nos dijo que Él nos enseñaría las cosas que teníamos que hablar. Hermano, el corazón de Daniel era íntegro. El corazón de Daniel obedeció la ley de Dios antes que la ley del rey Nabucodonosor. Y es importante. Yo, hermano, el año pasado no nos pasó nada, gracias a Dios. Pero si este año fuese diferente, si este año justamente estaban derechos humanos al lado de nosotros, yo los vi y nosotros teníamos las playeras del arco iris, ¿no? Creían que éramos inclusivos, pero realmente no. Realmente estábamos defendiendo el verdadero evangelio. Pero si realmente este año fuera diferente y nos tocara pasar un día en la cárcel, alguna multa, ¿le darías la gloria a Dios? Dice, y lo leímos al principio, por mi causa os perseguirán. Niéguese a sí mismo y sígame. El que salve su vida por causa de mí, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Y lo vemos con Daniel. Aún así, a pesar de la ley, hermano, que tenía Daniel, él oró los 30 días. Él oró. Y esa es la valentía que tenemos que tener. La dependencia del Espíritu Santo. No hablando con nuestra propia palabra ni sabiduría humana, sino de lo alto. ¿Qué tan dependientes somos del Espíritu Santo para hablar con denuedo? Y eso es lo que yo quiero dejar aquí contigo. que que cuando vayamos allá, hablemos con el corazón, hablemos dependiendo de lo que el Espíritu Santo haga. No por eso no nos vamos a preparar, claro está. Y que a pesar de la ley, o que si fuese diferente en este momento, si, no sé, algo sucede allá en la marcha, le demos la gloria a Dios y estemos preparados. Jesús le dijo a sus discípulos, por mi causa os perseguirán, pero aún así sus discípulos no se echaron para atrás. Aún así no lo hicieron. Fácil pudieron haber dicho, está bien, Jesús, ya nos dijiste que que por causa de ti nos van a apedrear, que por causa de ti vamos a morir. No te sigo. Prefiero no seguirte. Ellos no lo hicieron así. Ellos siguieron hasta el final. Y bueno, esto es lo que quiero dejar en tu corazón. Espero que me hayas entendido la dependencia del Espíritu Santo porque quería tener un énfasis.
y que medites la primera epístola a Corinto, capítulo 2. No la leí toda, pero es fascinante. Y que no nos jactemos más bien en el Señor Jesucristo, no nuestra propia sabiduría. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios. Qué bendición de palabra, ¿no? Porque a veces, hermanos, somos cristianos, pero muchas veces no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, lo que va a haber en México. En México se encuentra en el país número 48 en la lista mundial de perseguidos por Cristo. Una de ellas es Chiapas, una de ellas es también el norte. Estamos cerquita, ¿no? Y las leyes están cambiando. Hoy podemos ir a protestar y dar esa libertad que Dios nos dio en esta nación, por la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Pero si Dios no lo hiciera, y esto es algo muy interesante, ¿no? Porque nosotros tenemos muchas herramientas, demasiadas, estudios, talleres, seminarios, que Dios nos prepara a su iglesia. Pero imagínate la iglesia primitiva, ¿qué tenía? Y si nosotros vemos al principio de nuestras Biblias, en el Nuevo Testamento marca 100 años después de Cristo, 60 años después de Cristo, o sea que los libros, los evangelios se escribieron después de ese tiempo. Pero durante ese tiempo donde no tenían los evangelios y nada más conocieron a Cristo por testimonio, ¿qué tenían la iglesia primitiva? Pues solamente tenían a Dios, hermano, hermana, no tenían más. Solo era Jesús en sus corazones, solo era su pasión por Dios. Y si vemos a lo largo de la historia cómo nuestros hermanos fueron crucificados, cómo fueron muertos, es algo muy interesante y precioso, porque hoy, si alguien me pidiera mi vida, Sol, dame tu vida, muere por Cristo, ¿no? Estamos siendo muy drásticos, ¿no? A lo mejor. Pero algún día, a veces no queremos pensar en algún día, ¿no? Pero así mismo, ¿no? Le tocará a nuestras generaciones, no sé si nos toque a nosotros o a nuestras generaciones o Dios nos lleve en el rapto, ¿no? Pero eso sí, debemos de estar preparados para todo, como para aquellas tribulaciones también, como para aquellas victorias en Cristo Jesús. Ahora mi pregunta es, ¿quién va a ir a la marcha, no? Con esto de lo que acaba de decir Luna, ¿no? No tengamos miedo, hermanos. Hoy les decía y se escribía y les decía, ¿no? Sean valientes y sean muy valientes. El reino de los cielos es arrebatado por los valientes. Así que seamos valientes en el nombre del Señor. ¿Alguien quiere comentar, compartir algo de lo que entendió, comprendió acerca de lo que la palabra de Dios hoy nos habló a nuestros corazones? Si alguien quiere decir algo. Hermano Ismael, adelante, por favor. Para vosotros, hermanos, confío que ahí se escucha bien. Sí. Para todos, a todos. Yo quiero compartir que gracias a Dios por el mensaje, sin duda que nos hace reflexionar de que todo aquello que estamos dispuestos a dar a Dios viene con un precio. Ese precio es el que hay que pagar por el bien que hacemos. Viene a mi mente que nosotros cuando estamos dispuestos a servir a Dios, estamos sabiendo que arriesgamos alguna parte de nuestra vida al exponernos. Nos arriesgamos en alguna manera. Simplemente hace unos momentos, hace algunos minutos veía lo que compartió nuestro hermano Eder respecto a que cuando vamos a evangelizar, puede haber quien se nos acerque, nos cuestione, lo grabe, lo suba, y en alguna manera, ¿no? Sabemos que vamos también con ese riesgo. Sin embargo, creemos genuinamente en la revelación de Dios. Creemos que Dios se revela a través de su Espíritu Santo. Me atrevo a decir que eh, vamos con Dios en la plenitud. No solamente vamos con el Espíritu Santo, sino vamos con su Hijo, Cristo Jesús, vamos con el Padre. Entonces, no solamente vamos con una parte de Dios, sino vamos con Dios en la plenitud. Y al ir con Dios en esa plenitud, podemos confiar en que es la plenitud de Dios la que nos va a revelar qué decir en qué momento.
Oremos al Padre porque nos envíe de su Espíritu Santo. Oremos a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestro Señor, a nuestro Maestro, a Cristo Jesús. Y Él, a través del Espíritu Santo, nos dará toda enseñanza, nos enviará toda ayuda, nos dará toda consolación. Y en Él podremos esperar que estemos listos para estar dispuestos a presentar a Dios ofrenda de obediencia, de adoración y sobre todas las cosas, de amor a nuestro prójimo, pues nosotros pudimos estar en esos zapatos, mas hemos sido llamados por la gracia de Dios a ser aquellos que vayan a ser siervos para este propósito de amor. Muchas gracias por el mensaje, Lunita. Dios te bendiga. Gloria a Dios, qué bendición. Gracias, hermano. Luna, adelante. Sí, una recomendación. Gloria a Dios. Sí, también es muy cierto lo que dice nuestro hermano Ismael. Es una recomendación. Anoten versículos bíblicos si quieren llevar palabra o porción de la palabra en una libreta o en una hoja. ¿Por qué? El error que yo cometía era de, hermano Isma, tú háblales del homosexual, y se los pasaba a Isma y se los pasaba a Isma, y Isma tenía como un montón, entonces yo no sabía los versículos, entonces anótenlos en alguna parte para que se los expongan a aquellos que han de predicar. Amén. Ya. Amén, gloria a Dios. Es algo muy hermoso cuando Dios nos habla, cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos corrige, cuando Dios habla de plenitud en su palabra hacia la humanidad. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, vamos a pasar a la oración final. Así que ya estamos listos. Ah, no es cierto. Ya casi faltan días para ir a solo 180,000 almas aproximadamente. Y oremos, en verdad, preparémonos. El año pasado así lo hicimos, por la gracia y la misericordia de Dios. Él nos preparó en oración, ayuno y lectura. Igual, oración, ayuno y lectura. Es muy indispensable, es importantísimo. Y bueno, pues vamos a orar. Vamos a le voy a pedir a Lunita que si nos hace favor de la oración final, Lunita, por favor. Con poder y autoridad, Lunita, en el nombre de Jesús. Como lo haces en el templo, a ver. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestras cabecitas. Amén, señorita. Y bendito Dios, bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu hermosa palabra. Sierva inútil soy. Doy un poco de lo que tú me has enseñado, gran Maestro. Tú eres bueno, tú eres misericordioso. Y en el nombre poderoso de nuestro amado Señor, te pido, Padre, por las necesidades de cada uno de mis hermanos. Tú sabes su necesidad. Tú sabes la aflicción de sus corazones. Aún seguimos pidiéndote por Saraí. Señor, tú sabes dónde está. Tú sabes, bendito Creador de los cielos y de la tierra, dónde se encuentra. Tú eres bueno, bendito Dios. Protégele. Cuídela. Nos dolemos juntamente con su Padre. Señor, te pido, bendito Dios, por cada una de las peticiones. Sabes que fue poco mi tiempo el día de hoy y que no tuve tiempo de leerlas. Pero te pido por nuestro hermano Eder. Y te pido por Aki, Señor. Todo lo que ellos escribieron, dispusieron en sus corazones, se ha cumplido y hecho conforme a tu voluntad. Por favor, bendito Dios. También, Señor, nuestro hermano Roberto nos hizo saber de otra lamentablemente desaparición. Señor, tú sabes dónde está esta joven. Ayúdala a que sea encontrada. Por favor, papá. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta noche y trae pleno descanso para sus almas. Si alguno necesita sanidad,
Si alguno necesita, Señor, en su corazón paz, te lo pido en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, trae paz a sus corazones. Por favor, bendito Creador, sus necesidades sean suplidas conforme a tu voluntad. Sigamos viendo, Señor, tu gloria a través de este ministerio. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Perdón, hermanos, tuve poco tiempo, no leí las peticiones. Perdónenme. Pero voy a estar orando en intimidad por ellas. Y todos vamos a ver los... Los quieran prender sus cámaras y sonreír. Si no, pues así. Luna, ¿sí me escuchaste? Que si quieres tomar el script shop o alguien más. Claro. Sí, una. Bueno, pero Bueno, a ver, ¿quieren prender sus cámaras? ¿Alguien gusta? Porque nada más somos como 3. Una, 2, 3. Bien. Listo, hermanos. Dios les bendiga, que descansen. Amén, gloria a Dios. Estamos aquí en ayuno, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oremos por estas personas desaparecidas. Que Dios las encuentre y las renueve y también fortaleza a la familia. Y nos vemos mañana, primeramente, Dios, por este medio. Bendiciones, un abrazo fuerte, Dios me los bendiga y descanse. Amén. Dios les bendiga.